Bueno, vamos a ver una interpretación de la primera derivada y la segunda derivada y qué podemos hacer con esta primera derivada y segunda derivada. Bueno, miren, para empezar, tengo la gráfica de una función, ¿sí? Entonces, esta curva roja que ven ahí, bueno, es la gráfica de la función f de x, ¿sí? F de x puede ser cualquier función, no sé, seno de x, seno más coseno de x, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en el eje vertical vamos a graficar, es el eje de las f's, y en el eje horizontal es el eje de las x, ¿sí? Entonces, repito, la curva roja es la gráfica de una función f de x, ¿sí? Y aquí marqué varios puntos, x1, x2, x3, x4, x5 hasta x10, ¿sí? Cada altura, por ejemplo, para x1, esta altura pues es f de x1, ¿sí? Supónganse, ¿sí? Tan solo supónganse que f de x pues sea igual a, no sé, x cuadrada, ¿sí? Suponiendo. No es, esta no es esta gráfica, nada más es una suposición. Bien, ¿por qué van a suponer eso? Bueno, por lo siguiente, fíjense bien. Aquí está el origen, aquí empieza en 0 y voy a ir llenando esta tabla, ¿sí? Entonces agarro mi regla y la distancia desde 0 hasta x1 es de 7. Entonces x1 es 7, ¿sí? La altura de la gráfica pues es f de 7, ¿sí? Pero f de x, suponiendo que fuera x cuadrada, entonces me daría 7 al cuadrado, lo cual me da 49. Entonces, esta altura, ¿sí?, es 49. No se les olvide que la función evaluada en el x que escogen les da la altura. ¿La altura a dónde? Pues a la gráfica, ¿sí? Entonces, si estuvieran graficando, pues ahí tendrían que poner un punto, ¿sí? Y así para muchas x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí en este x1, sobre la gráfica, vamos a dibujar la recta que roza la curva en ese punto o que es tangente a la curva en este punto, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y ahí se va a formar un ángulo A, ¿sí? Muy bien, vamos a medir ese ángulo. Ese ángulo, pues obvio, se mide con un transportador. Si agarran un transportador, tienen que poner el centro donde se cruza el eje de las x con la recta tangente a la curva, ¿sí? Entonces ahí ponen el centro, alinean el 0 con el eje de las x, ¿sí? Y miden. A mí me da 53 grados. Entonces el ángulo A en x1 igual con 7 es 53 grados, ¿sí? La tangente de ese ángulo, bueno, pues agarran su calculadora, calculan la tangente de 53 grados, pues a mí me da, 1.33. 1.33, ¿sí? Muy bien, repito, eso lo hacen en la calculadora, ¿sí? Y si recuerdan el concepto de la derivada, pues la tangente de este ángulo no es más que la derivada, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo manualmente, o sea, calculando la derivada, midiendo, ¿sí? Entonces, es 1.33, esa sería la derivada, ¿sí? Nuevamente lo vamos a hacer para x2. Bueno, para x2, la distancia a la que está ese punto desde el origen hasta x2, pues lo miden, a mí me da 13. Entonces x2 es igual a 13,
ahí vamos a marcar la recta que es tangente a la curva. Por cierto, fíjense bien. Suponiendo otra vez que la gráfica es de la función f de x, entonces en x2, que es 13, ¿sí? Eso me quedaría 13 al cuadrado, y eso 13 al cuadrado, pues si mal no recuerdo es 169, ¿no? Sí, entonces la altura de aquí a la gráfica sería de 169, ¿sí? La función evaluada en un x siempre me da la altura. Entonces, repito, ahí tenía que poner un punto. Y la recta que es tangente a la curva en ese punto, pues la vamos a dibujar. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a medir el ángulo correspondiente. Nuevamente ponen su transportador donde se cruza la recta tangente con el eje de las x. ¿Sí? Ahí viene el 0 con el eje de las x y miren, ahí me queda 50 grados. Entonces este ángulo A para esta recta, ¿sí?, es de 50 grados. Si se dan cuenta, se está acostando, ¿sí? 50 grados. ¿Sí? La tangente de 50 grados, pues vamos a calcularla. Tangente de 50 grados, pues me queda 1.19. 1.19. Y por lo tanto la derivada en x2, pues sería, fíjense, bueno, lo voy a poner así. La derivada de la función respecto de x evaluada en x2, sí, sería pues 1.19. ¿Sí? Arriba sería algo similar, ¿no? Ahorita lo pongo. Muy bien, vamos a hacerlo con el siguiente punto, x3. x3 está a una distancia de 16. Entonces x3 está a una distancia de 16. ¿Sí? Aquí sobre la gráfica hay un punto. ¿Sí? Vamos a marcar la recta que es tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Y aquí se forma un ángulo A con el eje de las X, con la recta que es tangente a la curva. ¿Sí? Es otro ángulo A, lo medimos. Vamos a hacerlo rápidamente. Acá. Y según esto me queda 40 grados. Entonces el ángulo A es 40 grados. ¿Sí? La tangente de A, vamos a sacarlo. Tangente de 40 grados, pues me queda 0.84. Y por lo tanto la derivada de la función respecto de x evaluada en x3, pues me queda 0.84. ¿Sí? 0.84. Muy bien, vamos a hacerlo, vamos a hacer la recta tangente en x4. Fíjense, en x4, pues la distancia desde el origen hasta x4 es 21. Entonces x4 está a una distancia de 21. ¿Sí? Ahí se dan cuenta, si marco la recta que es tangente, aquí hay un máximo, es decir, la gráfica muestra una curvatura, ¿sí?, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí en ese punto, en la parte de hasta arriba, pues la recta que es tangente se acuesta. Ay, creo que ya no tienen. Ahí está, se acuesta. ¿Sí? Entonces el ángulo A en esa recta, pues como se acostó, pues su ángulo es 0. Se puede tomar como 0 o 180 grados. ¿Sí? 0 grados. Si sacan la tangente de 0, pues les va a dar 0. A ver, creo que mis lápices ya no pintan. Lo voy a hacer con otro color. A ver, con café. La tangente de A, si meten tangente de 0, les va a dar 0. Y por lo tanto, la derivada de la función respecto de x evaluada en x4, pues les queda 0. Entonces, fíjense, en un máximo, la derivada se hace 0. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante. ¿Sí? Porque hace como calcular o obtener o localizar un máximo. Simplemente veo dónde la derivada se hace 0.
Vamos a hacer lo siguiente para X5. Vamos a ver el comportamiento en un mínimo. Bueno, para X5 está a una distancia de 27. Entonces X5 está a una distancia de 27. ¿Sí? Ahí vamos a poner la recta tangente a la curva en ese punto. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Obviamente puede cortar a la curva en otro lado, pero aquí localmente la recta, esa es la recta que es tangente a la curva en ese punto. Y el ángulo que se forma aquí, pues es este. Este es el ángulo A. ¿Sí? Bueno, lo medimos con un transportador. Si se dan cuenta, como la recta se inclinó hacia la izquierda, el ángulo A debe ser de más de 90 grados. ¿Sí? Entonces, nuevamente ponemos nuestro transportador donde se cruza la recta tangente con el eje de las X, ahí pongo el centro del transportador, alineo el 0 al eje de las X y ahí me da 120 grados. ¿Sí? Entonces aquí el ángulo A sería de 120 grados. ¿Sí? Si ustedes calculan la tangente de 120, tangente de 120, eso me da 1.73. ¿Sí? 1.73 y por lo tanto la derivada de la función respecto de x evaluada en x5, ¿sí? Pues me queda 1.73, es lo mismo que la tangente del ángulo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para x6. Para x6, bueno, x6 está a una distancia de 31. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponerlo, x6 está a una distancia de 31. Aquí tenemos que marcar nuestra recta tangente. Vamos a hacerla. Ahí está. ¿Sí? Lo estoy haciendo lo más aproximado que se pueda. Obviamente pues estoy cometiendo algunos errores de medición, etcétera, etcétera, pues porque mis aparatos de medición no son exactos y por la precisión que yo tengo, ¿no? Entonces aquí el ángulo A que se forma es ese, ¿sí? Vamos a medirlo. El ángulo A es en este caso de 137 grados. ¿Sí? La tangente del ángulo A, tangente de 137, me queda 0.93, y por lo tanto la derivada de la función respecto de x evaluada en x6, pues es 0.93. ¿Sí? Muy bien, lo hacemos para el siguiente punto. Bien, fíjense que en el siguiente punto, en x7 está a una distancia de 38. X7 está a una distancia de 38. Ahí la recta que es tangente a la curva, pues se acuesta. ¿Sí se fijan? Se acuesta completamente. Ahí está. Y si se acuesta, pues el ángulo A es de 0 grados. Bueno, hay que poner en otro color porque parece ser que mis lápices ya no tienen sangre. Ah, bueno, sí. Entonces, si meten la tangente de 0, pues les va a dar 0. Y por lo tanto, la derivada de la función respecto de x evaluada en x7, pues les va a dar 0. Oh, sorpresa, ¿no? Bueno, ni tanta sorpresa. Porque obtenemos que en un mínimo, fíjense que este es un mínimo de la curva, cuando la curvatura se hace hacia arriba. Entonces, ahí está. Es la recta tangente. A esta parte se le llama una curvatura de cóncava hacia arriba y esta es una curvatura cóncava hacia abajo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. X8 está a una distancia de 43. X8 está a una distancia de 43. ¿Sí? Ahí marcamos la recta que es tangente a la curva en ese punto.
está. Sí. ¿Listo? Sí. Y medimos el ángulo. Muy bien, el ángulo es de 23 grados, ¿sí? La tangente de 23, pues les queda 0.42, estoy redondeando, 0.42, y, perdón, sí, está bien, está bien. No, a ver, aquí hay un pequeño detalle, déjenme verlo, a ver, la tangente de 120 es igual a, sí, aquí hay un error, fíjense que este es negativo, ¿sí? Y este también es negativo. Entonces aquí este es negativo. Y acá la derivada también es negativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces la derivada de la función respecto de x evaluada en x8 me queda 0.42. ¿Sí? Dejen anotar bien esto porque si no nos vamos a confundir. Aquí la derivada evaluada en x6 me queda menos 0.93. Menos 0.93. Y acá la derivada es menos 1.73. Entonces vamos a ponerlo bien. Menos 1.73. Ahí está. Muy bien, el x9, vamos a hacerlo rápidamente. x9 está a una distancia de 47.5. Muy bien, 47.5. Entonces x9 está a 47.5. Sí, el ángulo que se forma ahí pues está, a ver, así. Un poquito más inclinado, así. Listo. ¿Sí? El ángulo que se forma ahí es de 45 grados. Si meten a la calculadora tangente de 45 les va a dar 1. Y por lo tanto la derivada de la función respecto de x evaluada en x9 pues es igual a 1. Vamos a hacerlo para el último, x10. x10 está a una distancia de, 47.5 y 4, 51.5. 51.5 sería el x10. ¿Sí? Ahí tenemos que marcar la recta que es tangente a la curva en ese punto. A ver, vamos a hacerla. Lo más fiel que se pueda. Ahí está. ¿Sí? Medimos el ángulo. ¿Sí? Y a ver. Me queda 50 grados. Aquí 50 grados. Fíjense que es igual a es 1.19. La derivada de la función respecto de x evaluada en x10 me queda 1.19. ¿Sí? Vamos a hacer dos puntos más. A ver, fíjense que aquí hay un punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la gráfica cambia su concavidad, más o menos por aquí. Hasta ahí la concavidad es hacia abajo y después de ese punto la concavidad va hacia arriba. ¿Sí? Entonces este punto es importante porque es un punto de inflexión, de aquí. Entonces vamos a hacer, ahí está, sería el x11, vamos a ponerlo como x11, está a una distancia de 30, vamos a poner el x11, que está a 30, ponemos la recta que está tangente a la curva en ese punto, ahí está, listo. Sí, vamos a medir el ángulo. El ángulo rápidamente es de
117 grados, ¿sí? Sacan la tangente de 117, menos 1.96, y por lo tanto la derivada de la función, déjenme cambiar de marcador, ¿sí? La derivada de la función respecto de x en x11 es igual a menos 1.96, ¿sí? Repito, este x11 es un punto importante porque ahí la concavidad de la curva cambia, ¿sí? Este punto de aquí, en este punto de aquí exactamente, ¿sí? La concavidad de la curva cambia. Primero es una concavidad hacia abajo y exactamente en este punto la curva empieza a cambiar para tener una concavidad hacia arriba, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar acá, este sería el eje de las x's, ¿sí? Y aquí vamos a graficar la primera derivada. Aquí vamos a graficar la derivada de f respecto de x en este eje. No se les olvide que esta también es la tangente del ángulo A, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver. Voy a bajar este punto, S al x1. De hecho, lo tendría que hacer con una regla, pero bueno, para que no salga tan largo el video, ese sería el x2, este sería el x3, acá estaría el x6, aquí estaría el x10, ¿sí? Aquí estaría el x5, aquí estaría el x9, ¿sí? Aquí estaría el x4, acá estaría el x7, ¿sí? El x8, bueno, pues el x8 estaría acá, exactamente el x8, y finalmente el punto x11 que me interesa mucho, este sería el x11, ¿sí? Muy bien, vamos a graficarla rápidamente. A ver, la altura máxima, ¿cuánto es? Hacia arriba es 1.33. Creo que la máxima es 1.33. Entonces vamos a ponerle hasta aquí 1.5. ¿Sí? Y la mínima, ¿cuál sería? La mínima es menos 1.73. ¿Sí? Uy, creo que va a salir. Menos 1.73. Entonces hasta acá sería menos 1.5. Esta distancia será la de acá abajo. Menos 1.5. ¿Sí? Vamos a partirlo en 3. Aquí sería 0.5. Aquí sería 1. Acá sería menos 0.5. Y aquí sería menos 1. Bueno, pues vamos a empezar a graficar. El primer punto está a 1.33. Fíjense, repito, es el eje de las x's y en el eje de las y''s vamos a graficar el valor de la derivada, ¿sí? Entonces, 1.33 para x1, la tangente del ángulo A fue 1.33. Si se dan cuenta, hasta aquí es 1.5, 1.33 debe andar por aquí. ¿Sí lo ven? Entonces ahí pongo mi primer punto. Bien, a ver, lo voy a hacer para el x2. Para x2 la tangente del ángulo fue 1.19. 1.19 anda un poco más abajo. Aquí está el punto. Para x3 la tangente fue 0.84.
x3, 0.84 anda por aquí. Sí, fíjense, hasta aquí es 0.5. 0.84 debe estar por debajo de 1. Entonces esta es la altura de 0.84, de aquí hasta acá. ¿Sí lo ven? Entonces ahí pongo mi punto. ¿Sí? Y se va formando otra curva, ¿sí la ven? Muy bien, vamos a ver en x4, ¿qué altura tiene? X4, la tangente fue 0. Entonces aquí la altura es 0, fíjense, en un mínimo, ¿sí? Luego, en X5 fue 1.73 negativo, es decir, va para abajo. 1.73 está por debajo de menos 1.5, debe andar por acá abajo, ¿sí? Por acá, ¿se fijan? Entonces viene una curva así. Luego, para X11 fue menos 1.91, todavía está más abajo. ¿Sí? X11 menos 1.91 debe andar todavía más abajo. Lo voy a poner acá. X11, debe ser en rojo, perdón. Debe andar por acá, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ese es menos 1.91. No me fijé en pero bueno. El X6 menos 0.93. Debe estar antes de menos 1, por aquí. Sí, ahí está. Entonces fíjense, viene una curva así y luego sube. ¿Sí? Entonces, continuamos. Es el X7. X7 es 0. La altura es 0. Por eso no me subo ni me bajo, es 0. ¿Sí? En el X8 es 0.42. 0.42 es una altura así. Entonces debe andar por aquí, ¿se fijan? 0.42 debe andar por ahí. Es una altura así. ¿Sí? Muy bien. El X9. X9 es 1. La altura es 1. X9. La altura es 1. De aquí hasta acá. ¿Sí? Tienen que traer esta altura aquí. ¿Listo? ¿Sí se fijan? Lo pueden hacer así con líneas punteadas o agarran la altura, fíjense, de aquí hasta acá agarran 1, ¿sí? De aquí hasta acá es 1 y se la traen para acá, esa altura es 1, ahí deben de poner el punto. El X10 es 1.19, 1.19 debe andar por ahí, ¿sí? Entonces agarran esa altura de aquí hasta aquí, ¿sí? Y se la traen acá, perfectamente vertical, y ahí es donde ponen el punto. Entonces vamos a marcar cuál es la curva. Fíjense bien. La curva, pues viene así. Viene hacia abajo. Y luego sube. Ay, perdón, aquí me equivoqué un poco. Luego sube, así. Más o menos esa es la curva que hace. ¿Sí? Entonces vamos a ver varias cosas. Fíjense que donde hay máximos, la derivada se hace 0. Aquí hay un mínimo, la derivada también se hace 0. Aquí hay un punto de inflexión. Fíjense que en un punto de inflexión, la curva de la derivada, esta gráfica, es la curva de la derivada, tiene un mínimo. ¿Se fijan? Es un mínimo. Entonces, repito, esta curva que salió es la gráfica de la derivada de la función respecto de x. Es la gráfica de la derivada. ¿Sí? Que quede bien claro que es la gráfica de la derivada. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un caso análogo a lo que hicimos allá. ¿Sí? Vamos a ir poniendo las rectas que son tangentes a la curva. Muy bien, el primero pues es la recta tangente a la curva. Uy, creo que se vaya hasta por allá. Bueno, no, pues vamos a tener que hacerla. Así, la continuamos hasta que cruce con el eje de las x's. Continuamos.
No sé si ahí cruzó con el eje de las X, déjenme ver. El eje de las X lo voy a extender más acá. El eje de las X, ahí está. Sí, efectivamente ya. Entonces, acá voy a poner el ángulo A, pero de la derivada, ¿sí? De la gráfica de la derivada. Entonces, todo lo que voy a poner de aquí para acá es de la derivada. No de la gráfica original, sino de la gráfica de la que salió de la derivada. ¿Sí? Entonces, mido mi ángulo. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Mido mi ángulo, me da 170. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. Mi ángulo A es 170 grados. Ahorita hago lo demás, ¿sí? Luego de aquí, hago su recta que es tangente. Ahí está, la recta tangente. ¿Sí? Y mido el ángulo. El ángulo me dio 145 grados. En X6, a ver, X6, aquí, ¿sí? Hago mi recta tangente a la curva en ese punto. Listo. Y ahí marco el ángulo, 130 grados. 130 grados, ¿sí? El siguiente, en el X4, ¿sí? A ver, marco mi recta tangente en ese punto, más o menos anda así, ¿sí? Mido el ángulo son 128, no, 100, perdón, 108 grados. 108 grados. Sí, el que sigue es este de acá abajo. Va a estar un poquito complicado, pero bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Bien. Esta es la recta que es tangente a la curva de la derivada. ¿Sí? Entonces, mido mi ángulo rápidamente. Me queda 128 grados. ¿Sí? Siguiente. Apps es el de hasta abajo. Fíjense que en el punto de hasta abajo, la recta la recta tangente se acuesta, por lo tanto aquí es, en el X11, son 0 grados. ¿Sí? Porque se acostó. De hecho pueden poner 0 grados o 180 grados porque no está definido bien ahí. El siguiente, el X6, aquí, hacen la recta que está tangente a la curva. Dejen hacerla. Perdón si les doy la espalda, pero es que no me acomodo de otra forma. A ver, ahí está. ¿Listo? Repito, lo estoy haciendo en una forma aproximada. Y ahí me da 76 grados. 76 grados, ¿sí? El siguiente, el X7. En el X7, marco mi recta que es tangente a la curva, aquí, en este punto. ¿Sí? Fíjense bien. Ahí está. Es mi recta tangente. Mido el ángulo. El ángulo me da 60 grados. ¿Sí?
El siguiente, el X8, bueno, pues marco otra vez mi recta que es tangente, sí, de forma aproximada. Ahí está. Sí, mido el ángulo nuevamente. Me da 50 grados. Sí, el siguiente. Aquí está, fíjense, vamos en el X9. Ahí marco mi recta que es tangente a la curva de la gráfica de la derivada, repito, es la curva de la gráfica de la derivada. Entonces ahí, en su ángulo son 43 grados. 43 grados. Y finalmente el último, que me quedaría, pues también va a estar un poquito complicado. A ver, vamos a ver si me alcanza. Creo que no me va a alcanzar. Efectivamente no me va a alcanzar el pizarrón. Uy, no me alcanza. Sí, bueno, ese lo vamos a dejar pendiente. Y ahora vamos a calcular la tangente del ángulo A. Muy bien, aquí vamos a calcular la tangente del ángulo A. Pero fíjense que este es el ángulo A, pero de la derivada, ¿sí? Por ejemplo, aquí para este fue el ángulo A. Para esta recta que tangente hasta acá, de aquí es el ángulo A, la recta verde. Para esta recta tangente el ángulo A es para esta es etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí estoy, todo lo que haga de este lado es para la tangente, perdón, para la derivada. Muy bien, entonces vamos a calcular la tangente de 170. Tangente de 170 igual menos 0.18. 0.18. Vamos a ver el color correspondiente para que no haya confusiones. Menos 0.18, 0.18. La tangente de 145, a ver, tangente de 145 es igual menos 0.7, menos 0.7. Estoy con esa. La de 130 me quedaría, a ver, la tangente de 130 menos 1.19, menos 1.19. Sí, y luego la de 108 grados, a ver, tangente de 108 grados es igual a menos 3.1, bueno, 0.08, 3.08 negativo. Sí, el que sigue, la tangente de 128, me queda menos 1.28, menos 1.28. El siguiente, la tangente de 76, se me queda 4.01, 4.01. La de 60, a ver, tangente de 60 es igual a 1.73. 1.73. Luego la de 50, tangente de 50 es igual a 1.19. 19. Y luego la de 43 grados, a ver, tangente de 43, creo que ya la tenía, no. Les queda 0.93. Esta no me alcanzó. Sí, y la última, la tangente de 0, pues fue 0. ¿Sí? Muy bien, esta repito, como la recta se cruza mucho más allá, no lo puedo hacer. Muy bien, entonces fíjense, algo muy importante. Acá vamos a poner una columna más. ¿Cuánto vale la derivada? No se les olvide que esta tangente es la derivada, entonces ya la derivada, dejen cambiar ya la derivada respecto de x, ¿de quién? Pues quién es la función que grafiqué, pues es la derivada, entonces sería
de la derivada de la función respecto de x. ¿Sí? Entonces, repito, esta tangente de A, del ángulo A, es la derivada de la función, pero la función es la derivada. Entonces, esta es la derivada de la derivada, ¿sí? Entonces, fíjense bien, la derivada de la función respecto de x, ¿sí? Esta cosa de aquí también se le conoce como la segunda derivada de la función respecto de x, ¿sí? Entonces, la derivada de la derivada en x1 les queda menos 0.18. Ahora déjenme traer los colores para irlos poniendo. Aquí vamos a poner la derivada, la segunda derivada de la función respecto de x, elevada en x1, ¿sí? Es menos 0.18. ¿Sí? En el siguiente, por cierto aquí se me olvidó un 2. ¿Está? Repito, la derivada de la derivada es la segunda derivada, ¿sí? Muy bien, el siguiente, la segunda derivada de la función respecto de x, elevado en x, aquí hay un error, ¿eh? La segunda derivada se le pone con un 2 aquí también. Elevado en x2, o sea, la segunda derivada de la función elevada en x2 les queda menos 0.7. ¿Sí? La segunda derivada elevada en x3, aquí la segunda derivada de la función respecto de x elevada en x3, pues se queda esto, menos 1.19. La siguiente, la segunda derivada de la función respecto de x elevada en x4, pues les queda menos 3.08. ¿Sí? La siguiente es la segunda derivada de la función respecto de x elevada en x5, ¿sí? Que les queda menos 1.28. La siguiente es la segunda derivada de la función respecto de x elevada en x6. En x6 les queda 4.01. El siguiente, la segunda derivada de la función respecto de x elevado en x7. A ver, este es x7, sí, x7. Les queda 1.73. ¿Sí? Y sucesivamente, ¿no? La segunda derivada de la función respecto de x elevado en x8 les queda 1.19. El siguiente, la segunda derivada de la función respecto de x elevado en x9 les queda 0.93. ¿Sí? El siguiente no me alcanzó, no se les olvide. Y el último, pues me quedaría la segunda derivada de la función respecto de x elevado en x11, pues me queda 0. ¿Sí? Bueno, entonces repito, una de las conclusiones es que, fíjense bien, en los máximos y en los mínimos, la primera derivada es 0. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera conclusión. La derivada de la función respecto de x en un x elevado en un x mínimo, voy a poner así, esto es 0. Y la derivada de la función respecto de x elevado en un x máximo, eso también es 0. ¿Sí? Esa es una de las conclusiones que tuvimos. La otra conclusión que tuvimos es que en un punto de inflexión la primera derivada es un mínimo. Bueno, puede ser un mínimo o también podría ser un máximo dependiendo de cómo esté la curva. A lo mejor si está al revés, esto se hace, a ver si estuviera así, a lo mejor se voltea, ¿sí? Entonces, la primera derivada de la función respecto de x en un
evaluado en x de inflexión es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Muy bien. Déjenme ver si sigue grabando esto. Sí. Ahora fíjense bien, ¿cómo sabemos que este es un máximo o es un mínimo? Sí, porque fíjense que la derivada de la función evaluada en x mínimo o en x máximo, ambas me da 0. Entonces, ¿cómo decido cuál es un máximo o cuál es un mínimo? Bueno, pues si se dan cuenta, en x4 hay un máximo y la segunda derivada fue negativa, ¿sí se fijan? Y aquí en x7 tengo un mínimo y la segunda derivada fue positiva. ¿Sí lo ven? Entonces, repito, fíjense bien, en x4 hay un máximo y yo me fijo que la segunda derivada es negativa, ¿sí? Y en x7 hay un mínimo y la segunda derivada es positiva. Ahora fíjense, en el punto de inflexión, la segunda derivada es 0. ¿Se fijan? Efectivamente se acuesta la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otras tres cosas que tenemos que anotar por ahí, ¿no? A ver, déjenme hacerlo, no sé, acá abajo. Vamos a borrar esto, no se les olvide esta anotación. Sí, tenemos ya tres resultados, que la primera derivada evaluada en mínimo da 0, o también la primera derivada evaluada en máximo también da 0, que la derivada evaluada en un punto de inflexión puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? Y las otras deducciones es que la segunda derivada de la función evaluada en un mínimo, en un x mínimo respecto de x, ¿cómo es? ¿Dónde está el mínimo? Aquí, en negativo, salió menos 3.08, en negativa. ¿Sí se fijan? La otra deducción es que la segunda derivada de la función evaluada en un x máximo, ¿cómo es? Fue positiva. ¿Se fijan? Y la otra conclusión es que la segunda derivada de la función respecto de x, evaluada en un punto de inflexión, eso es igual a 0. Bueno, esas son las conclusiones de toda nuestra gráfica, de todo lo que hicimos, ¿sí? Que la primera derivada evaluada en x mínimo o en x máximo es 0, evaluada en un punto de inflexión puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? Es decir, aquí también me va a dar, bueno, puede ser un máximo o un mínimo. También concluimos que la segunda derivada evaluada en un mínimo, esa va a ser negativa, y que la segunda derivada evaluada en un máximo va a ser positiva, que la segunda derivada evaluada en x de inflexión me va a dar 0. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues básicamente este es el video.